Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que Dios me le bendiga a todos. Hoy estamos desde el segundo piso de la oficina, porque tenemos el piso de abajo y estamos hoy metidos aquí abajo, arriba en el monte. Queremos reflexionar. Comparte este video con alguien. Dele like, dele share, comente. Simplemente para reflexionar todo lo que pasa a nuestro alrededor, no solamente lo que pasa con nuestra vida, todo lo que pasa a nuestro alrededor es una oportunidad para uno hacer una reflexión profunda. Y vamos a hablar de este fenómeno que no es nuevo, lo puedo hablar porque yo he pasado por ahí. El pastor queriendo abandonar su iglesia o dejar su iglesia. Le voy a contar de mi testimonio y de testimonios de primera instancia que he visto. Vivimos unos tiempos tan difíciles, hermano, que hoy en día en el nombre de Dios se puede hacer cualquier cosa. Hoy en el nombre de Dios me dijo, sentí, se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y cada cual le va a tener que dar cuenta a Dios, porque realmente no es que nosotros estemos pendientes a la obra de alguien, porque cada cual Dios lo llamó a dar cuenta de sí. Pero sí se debe aprovechar el momento para no traer una reflexión acerca de lo que está sucediendo hoy en el cuerpo ministerial. A menudo el pastor, porque he estado en esos zapatos, las pruebas se hacen tan difíciles en la vida del pastorado, o a veces llega el momento de la frustración por querer alcanzar algo y no lograrlo, que a veces no podemos negar la realidad de que vienen pensamientos de querer abandonar la obra de Dios. Y eso es natural porque somos seres humanos. Somos seres humanos. El problema es cuando uno no se mueve bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo me recuerdo hace unos años atrás, tenía todo planificado, todo planchado, para dejar la iglesia, dejar a alguien al frente. Y yo le decía al Señor, yo estaba enamorando a Dios. Y decía, Señor, tú sabes, yo voy para este estado y me voy para un pueblito, Señor, que no haya nadie. Yo te prometo que yo me voy y voy a abrir la iglesia donde no haya ninguna iglesia, allí te voy a abrir casa a Dios. Y todo, estaba buscando casa, estaba buscando todo. Y otra cosa que quería moverme era que le decía al Señor, Señor, permite llevar a mis hijos a estudiar a Estados Unidos para que ellos puedan aprender inglés, mejor oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y le decía al Señor, mira, Señor, y inclusive logré hablar con pastores amigos que me estaban ayudando. Me turbé. Precisamente en este monte donde estoy, le estaba orando al Señor. Y estaba bien turbado, estaba buscando consejería, buscando la palabra del Señor. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo estoy mal. Esta turbación que siento no viene de parte de Dios. Y cuando abandoné la idea, precisamente en este monte de querer irme y mudarme para Estados Unidos, para abrir otra obra allá afuera, no donde está todo el mundo regado, le dije al Señor, me quiero meter en un pueblo donde nadie esté. Y estaba todo planchado. Y cuando renuncié a la idea, me llegó la paz de Dios. En otra ocasión, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, llegó el huracán María, mi papá se muere de cáncer, mucha gente abandona la iglesia. Quería sacar a mi papá, que estaba enfermo de cáncer, de Puerto Rico para recibir atención, pero solamente duró un mes, ¿verdad? Partió con el Señor, aceptó a Cristo como Salvador, todos conocen el testimonio. Me estaban ofreciendo apartamentos, me estaban ofreciendo casa, me estaban ofreciendo iglesia. Y cuando yo me paré, luego que mi papá murió, llegué a aquel lugar sin luz, sin agua, y aquellos pocos hermanos que habían quedado allí, yo tomé la decisión de quedarme por amor a ese pequeño remanente que quedó allí. No pasó un año después, que para ese entonces yo llevaba 18 años en el ministerio. 2 años previo al huracán María, yo tenía mi local alquilado, un edificio de 2 pisos en el casco urbano de Aguadilla. Pagábamos algunos $1,000 de renta.
Dios nos sostuvo aún en el huracán, Dios proveyó. Me decidí quedarme 2 años previo a ese evento del huracán María. Yo estaba buscando local porque me quería mudar de allí, para mudar la iglesia a otro local. No conseguía nada. Estaba como Jericó. Nadie entraba y nadie salía. Las puertas cerradas. Porque cuando las puertas se cierran, tú tienes que entender es que Dios va a hacer algo. Porque Dios abre puertas, pero Dios también cierra puertas. Y nada, me rendí. 2 años buscando local, me rendí a Dios. Le dije, bueno, Señor, pues me quedo ahí en obediencia, tranquilo. 2 años luego del proceso de la muerte de mi papá, del huracán María, muchos se van, nos quedamos con un remanente. Dios proveyó a la obra de Dios. Como le digo, llegó un afiche por abajo de la puerta. Se alquila la iglesia con opción a comprar. Para hacer el cuento largo, corto, estamos en ese local. El dueño nos alquiló, nos pidió un down payment de algunos $30,000. Nosotros, con los pocos que teníamos en el momento del huracán, en el momento de la crisis, Dios nos proveyó en 3 meses $30,000, más 2 meses de renta, que pagamos $1,720 en la crisis del huracán. Y ahora, si Cristo no ha venido y Dios le place darnos vida, ahora en verano terminamos de pagar la iglesia. ¿Para qué me sirvió esa experiencia? Esa experiencia me sirvió porque sí pensé en 2 ocasiones irme de la iglesia, abrir lugar en otro lado. Obviamente no dejar a la gente votar, pero sí abrir la iglesia en otro lugar, poner un líder. Pero si yo me iba, yo perdía 18 años de espera, 18 años de oración que llevaba en ese momento de pastorado. ¿Por qué el pastor abandona la obra o decide ayudar a Dios como lo hizo Abraham? Abraham y la esposa de Abraham decidieron ayudar a Dios. Cuando le dijeron, mira, Sara le dijo, acércate a la esclava. ¿Por qué? Porque Dios, sabiendo que Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos, siendo casi de 100 años, específicamente a los 75 años de edad, y la esterilidad del vientre de Sara, Dios llama a gente que no tengan posibilidades de lograr lo que Dios los llamó a hacer, aunque parezca paradójico, porque Dios siempre deja esa puerta abierta para que usted tenga que contar con Dios. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que tú tengas los recursos para hacerlo. ¿Usted me escuchó? Parece paradójico, pero Dios siempre llama a gente que tengan que contar con Él, porque siempre la visión será más grande que tu recurso, que tu economía, que tu sabiduría. Tus recursos siempre serán más grandes. La visión que Dios deposita sobre los hombros de un hombre de Dios que le crea a Dios siempre será más grande que tus recursos. Y a veces nosotros en esa desesperación queremos ayudar a Dios, como lo hizo Abraham. En una ocasión, Jehová le dijo a Moisés, el pueblo había murmurado 10 veces y Jehová se cansó. Jehová le dijo a Moisés, mira, déjame destruir esta gente, que yo te voy a dar otro pueblo mejor que este y más fuerte que este. Y Moisés intercedió por su pueblo. Qué fácil era, mire, quizá, voy a decir yo porque hay que ser sincero y pensar como seres humanos. ¿Qué usted hubiese dicho si usted hubiese sido Moisés? Ay, Dios mío. Métele fuego, métele. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar la leña para meterle fuego. Hablando, obviamente, una hipérbole, una exageración. Pero Moisés intercedió por su pueblo. Usted sabe que a los pastores, cuando quieren abandonar la obra de Dios, es porque se sienten frustrados. Llega el momento de la frustración. Usted tiene que aprender a manejar la frustración. Y ahí también van los momentos donde usted aplica los principios del liderazgo. A veces invertimos tiempo en personas que son infructíferas. Y a veces no invertimos tiempo en personas. Se supone que el pastor atienda al cuerpo de líderes dentro de la iglesia
los nutra, los fortalezca, los establezca, porque el líder es el que va a encargarse también de ayudar en esas labores de liderazgo en la iglesia. ¿Cómo? Vino el consejo de Moisés, del suegro de Moisés, y le dijo, mira, tú no vas a poder con este pueblo. Y levantó líderes de 100, de 50, de 100 y de 1000, de acuerdo a su capacidad administrativa. Ahí estamos hablando de la capacidad administrativa, que es aparte de la capacidad espiritual, ¿verdad? Porque son dos principios diferentes que hay que aprender a desarrollar para poder tener victoria. El momento de la frustración le va a llegar a todo pastor, a todo evangelista, a todo ministro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos entendido lo que Dios nos llamó. Y como siempre digo, sea los principios o la tabla empírica de medir el éxito, la pauta de tener victoria la pone el mundo, y ese pensamiento se ha metido en toda la iglesia, porque creemos que victoria es número, creemos que victoria es viaje, creemos que victoria es tener la agenda llena. Mas sin embargo nos olvidamos de que aquí la victoria, yo he aprendido que la victoria no se trata de lo mucho que usted haga, la victoria se trata de lo que usted haga en obediencia. Y tengo que hablar de la primera epístola de los Corintios, porque aquí llevamos 3 semanas estudiando los Corintios en la iglesia. Pablo dijo algo bien tremendo que le dijo a los Corintios. Tú sabes que él dice, doy gracias a Dios que Dios no me envió a bautizar a nadie. Y menciona a alguna gente que sí había bautizado. Pero él dice, a mí Dios me mandó a predicar el evangelio y a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo conoce qué podía hacer y qué no podía hacer. El éxito en el ministerio no raya en lo mucho que usted pueda hacer, sino en lo que sabe que Dios le mandó a hacer y donde usted entienda donde Dios no lo mandó a meterse. Porque no podemos negar que todo al principio del ministerio nos creíamos Rambo. Andábamos con Rambo, tipo Rambo, hermano, con una metralleta llena de balas. Y nos querían los vaqueros. Y a toda la cosa le queríamos meter mano. Y aquí en la obra de Dios no funciona así. Aquí la obra de Dios funciona Dios funciona con la obediencia. No es lo mucho que usted pueda alcanzar o lo menos que usted pueda alcanzar, porque está al otro extremo. Creemos que lo pequeñito, que lo chiquito, sí, hermano, soy humilde. No. La humildad no tiene que ver con cantidad, ni la altivez tiene que ver con mucha cantidad. Esos son parámetros que la gente se inventan. El lugar o la actitud donde Dios te bendice es en el lugar de la obediencia. Sea lo mucho, sea lo poco, sea lo mediano. Y lo que usted haga para Dios, hágalo bien. Lo que usted haga para Dios, hágalo con excelencia. La frustración en el ministerio llega porque nos comenzamos a comparar con otros. Y no entendemos que hay una soberanía de Dios, que Dios hace como quiere, Dios repartió como Él quiso. Y muchas veces estamos tan enfocados en los números que nos olvidamos de la calidad. Yo me recuerdo cuando yo empecé a abrir, creo que este año cumplimos 22 años en el pastorado, de los cuales 9 años pastoreamos en Moca y 12 llevamos en Aguadilla. Y he abierto 3 obras de 0 para la gloria del Señor. Y muchas veces no entendemos, gloria al nombre del Señor, lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces la comparativa. Y obviamente cuando yo digo que pastoreaba en Moca, pastoreaba junto con mi mamá se quedó allí y yo fui movido adelante, gloria al nombre del Señor, en Aguadilla. Y muchas veces no entendemos, el momento de la frustración llega. Mire, yo conocí un hombre en República Dominicana, que todo el mundo lo conoce, se me escapa el nombre. Es en Santo Domingo, en República Dominicana, la capital, y la barriada o el barrio se llama Cristo Rey. Ahí en Cristo Rey, la iglesia Jóvenes Cristianos de la Asamblea de Dios, tuve el privilegio de conocer un pastor puertorriqueño soltero, anciano, estoy hablando de un anciano. Yo me recuerdo el día que me invitaron a predicar allí,
él testificó, no sé si fue así, pero sé que conozco la historia, donde él mismo narra que él tenía una novia y vivía en Estados Unidos. Y precisamente se iban a casar. Y en esos momentos Dios los llama al ministerio. Y cuando Dios los llama al ministerio, él dialogó con su novia, futura esposa, y le dijo la comunicación divina de parte de Dios, que Dios lo había enviado a República Dominicana a pastorear. La cuestión fue que su novia, ¿verdad?, le dijo que no iba para allá. Y ese pastor puertorriqueño que vivía en Estados Unidos invirtió toda su vida y se quedó soltero y murió allí en República Dominicana. Y todo el que conoce y sabe de ese pastor puede escribir aquí. A mí esa historia me impactó, porque ese tipo de pastores no existen. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día nos movemos basado en la conveniencia. ¿Qué me conviene a mí? Como yo le dije ahorita, yo estaba enamorando del Señor. Señor, mis hijos necesitan una educación, mis hijos necesitan unas ayudas especiales, que allá hay los recursos, quiero abrir obra. Si usted se deja llevar por la conveniencia y no por la voluntad del Señor, vamos a sufrir graves consecuencias. A mí me impactó la historia de ese pastor, porque vivía en Estados Unidos, estoy hablando, qué sé yo, 50 años atrás. Dejó su futura esposa, que es su novia, por hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde están esa clase de ministerios hoy día? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Dónde están los ministerios hoy en día que son capaces de renunciar a todo? Y hoy tenemos un mal concepto de lo que es bendición. Creemos que toda oferta linda, que todo lo que suene lindo a nuestros oídos, porque nosotros nos imaginamos y planificamos, Señor, mira, voy a hacer aquí, voy a buscar recursos, voy a hacer esto, pero no es la voluntad de Dios. Eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara. Ellas quisieron ayudar a Dios cuando Dios es el que iba a hacer y proveer de forma milagrosa. Usted sabe por qué mucha gente es frustrada, porque como le conté ahorita que llevaba 18 años orando por un templo, me vi la tentación de largarme, irme, para lograr lo que Dios me había dicho. Y si yo me hubiese ido, hubiese perdido la petición de mi oración de 18 años para que Dios me diera un templo. Y estuviera a saberme Dios dónde. Quizá hubiese tenido, qué sé yo, una casa, un carro por aquí. Pero esa no es la victoria. La victoria no es el carro, no es el casa, no es el bienestar social. Eso es lo que quiero llegar. Mientras los ministerios estemos pensando más en nuestro bienestar que en el bienestar de la obra, ese no fue el ejemplo de Jesucristo. Ese no fue el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo fue la abnegación al yo, la muerte a mis deseos, a mis pasiones, como lo dice Gálatas. Dice, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones con sus deseos, los que son de Cristo. No son nuestros sueños, son los sueños de Dios. ¿Y cómo Dios lo va a cumplir? Esos sueños de Él depositar en nuestro corazón, en su tiempo, en su voluntad. Y cuando Dios nos moldee, cuando Dios diga es tiempo, yo no puedo ayudar a Dios. Muchas veces pretendemos ayudar a Dios y fracasamos en el camino, o nos movemos fuera de la voluntad de Dios y nunca vemos la palabra de Dios cumplida en nuestra vida, porque en el momento que Dios te iba a bendecir, te moviste del lugar. Y me faltan 5 minutos. ¿Por qué? Porque el lugar de la bendición, escuche bien cómo Dios bendice, cómo se manifiesta la bendición. Número 1, tiene que estar, y voy a utilizar el ejemplo de Cristo diciéndole a los discípulos, no se vayan de aquí, sino que esperen para ser revestidos del poder de lo alto. Todos sabemos que 380 personas no hicieron caso, solamente 120. Fíjese bien, no todo el mundo es capaz de seguir instrucciones. ¿Dónde es que iban a recibir la promesa? Iban a recibir la promesa en el aposento alto. La promesa de Dios no se recibía donde ellos querían. Las instrucciones de Cristo fueron claras. No se vayan de aquí hasta ser revestidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos
la idea o el concepto que yo me puedo mover de aquí para allá, de allá para acá, que la bendición como quiera se va a manifestar. No. El lugar para que la promesa de Dios llegue a nuestra vida, primero tiene que ser en el lugar que Dios dice. Y cuando hablamos de lugar, nos estamos refiriendo al lugar de la obediencia. Porque claramente está, sin obediencia no hay bendición. Entonces, como yo le estoy explicando, que tuve 18 años orando por un templo, y si me dio ganas de irme, tenía ofertas para irme para un montón de sitios. Y tenía mi plan. Pero me decidí quedarme en la pandemia, en la crisis, en el terremoto, en el huracán. Me quedé. Se vaya quien se vaya, porque mi pastorado no está sujeto a quién se va y quién se queda. Las labores ministeriales tienen que estar ancladas en las promesas de Jesús, del Padre. Y ese es el problema, que mientras nosotros le sigamos poniendo condiciones al Señor, Señor, si tú haces esto, pues yo me quedo. Si tú traes gente, yo me quedo. Pero ¿quién te dijo a ti que tú puedes negociar con tú? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la renuncia? El ejemplo de Cristo. Y Cristo le estaba diciendo, quédense aquí. 120 fueron capaces de esperar en el lugar, en la hora indicada para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué hay gente que andan frustrados? ¿Por qué hay pastores que toman decisiones propias y comienzan a tirar y a jalar, pensando con el raciocinio, planificando fuera de la voluntad de Dios, tratando de ayudar a Dios como Abraham lo hizo y Sara lo hizo, para tener el producto de la promesa de Dios? Dios sabe que Abraham era casi de 100 años. Y Dios conocía la esterilidad del vientre de Sara, pero aún así Dios le hizo una promesa, que tu descendencia serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios lo sabía, pero Dios escoge personas que le puedan creer aún en medio de la imposibilidad. ¿Usted sabe lo que significa imposible? La palabra imposible en el contexto bíblico lo que significa es cuando no hay recursos, cuando se acaban los recursos. Eso es lo que significa imposible. Por eso Él es el Dios de lo imposible. Dios llama a gente que no sean capaces, pero Él los hace capaces. Porque la victoria en el ministerio no depende de tus habilidades, de tus capacidades, dependen de Él, ¿verdad? De su poder, de su dunamis, de su capacidad, de su habilidad en nosotros. Así que le quiero dejar con este pensamiento, por si acaso hay alguien pensando y queriendo ayudar a Dios, no lo haga. No lo haga, porque Dios sabe lo que hace. Y imagínate, a mí me costó 18 años de espera, 18 años. Yo le decía a mi esposa, nosotros necesitamos un milagro de Dios para un templo, y Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Esa experiencia a mí me dio temor. Yo pienso, hermano, mire, por ahí un refrán que dice que no podemos, ¿verdad?, dejar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces me dio temor, porque sí pensé irme, sí pensé renunciar, sí pensé abandonarlo. El momento de la frustración llegó, el momento del cansancio, el momento donde no vemos resultados, el momento donde estamos dándole y no veo nada, pero nos olvidamos que nosotros no estamos ajenos a la ecuación. ¿Y por qué me refiero a ajeno a una ecuación? Que mientras Dios te prometa algo, en el proceso y en la trayectoria, Dios también te prepara tu corazón para recibir la promesa, ¿verdad? Dios también, porque tú eres un alma de salvación, Dios está trabajando con nosotros. Entonces, en ese momento de espera, de desespero, en ese momento Dios lo que hace es enseñarnos. Por eso es que la frustración en el ministerio es una perspectiva equivocada. Cuando nosotros no entendemos cómo Dios nos habla, porque Dios nos habla por medio de las circunstancias. Dios utiliza las circunstancias para enseñarnos a nosotros. Dios nos enseña la escasez para decirnos, no es a tu manera, es a mi manera. Yo proveo mi tiempo, no cuando tú quieras. Aprende a esperar. Entonces, Dios lo que hace es moldear nuestro carácter. Dios lo que hace es formarnos. Y duele esa formación, y a veces es incomprensible, pero es la manera donde nosotros podemos conocer a Dios, o al Dios de la Biblia. Porque conocemos al Dios de la Biblia, pero ese Dios de la Biblia se tiene que manifestar en nuestra historia,
¿verdad? Para entonces nosotros hablar con propiedad y decir, no, yo he estado ahí. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la clase de pastores que dan su vida por las ovejas? ¿Verdad? O los ministerios que renuncian. Y hoy lo que vemos es que la gente no son guiados por el Espíritu, porque los que son guiados por su Espíritu, los tales son hijos de Dios. Sino que tenemos gente que somos guiados por ofertas, guiados porque se llenan nuestros ojos. Mira, yo tengo predicadores en mi iglesia que salen a Estados Unidos a predicar. Y yo le digo, mira, tenga cuidado con las ofertas, tenga cuidado con las profecías, porque hay este tipo de tendencia que cada persona que llega a ministrar allá, que lo ven con un potencial, la gente quiere retenerlo. No, pastor, mira, que Dios te dice, así te dice el Señor. No, pastor, que si aquello, que Dios te va a sacar pronto, que vente para aquí, que aquello y esto. Entonces le llenan los ojos a la gente. Le llenan los ojos a la gente. Entonces ahí es donde la persona tiene que decidir, le soy fiel a Dios o me muevo por lo que a mí me conviene. Aquí no estamos llamados a movernos bajo nuestra propia conveniencia. Y qué casual, ¿verdad? Que todo el mundo siente llamado para abrir obra en Estados Unidos. Pero sí le hablé, ¿verdad? De la experiencia de ese pastor que le prediqué hace años, le he predicado en muchas ocasiones, pero ya falleció. Ese pastor que se me escapa el nombre, pero si hay alguien de República Dominicana, el pastor de la Iglesia Jóvenes Cristianos de Cristo Rey en Santo Domingo, República Dominicana. Un pastor que cuando tenía una novia para casarse le dijo, Dios me llamó a República Dominicana. La novia le dijo que no. Él decidió por la obra en Cristo, por el ministerio. Y ahí dejó toda su vida. ¿Y dónde vivía este pastor? ¿Sabes dónde vivía este pastor? Este pastor vivía debajo de la iglesia. Vivía debajo de la iglesia. Me atrevo a decir en un cuarto 10 por 10, 10 por 15. Allí invirtió toda su vida. ¿Dónde están esas clases de personas que no se mueven bajo conveniencia, bajo la que convenan, sino bajo lo que es la perfecta voluntad de Dios? Terrible, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude cada día a imitar a Jesucristo y que permanezcamos firmes en su palabra. Por eso es que tenemos tanto movimiento de pastores, de ovejas. Vente para acá que aquí te ponemos a predicar. Vente para aquí que aquí te ponemos a cantar. Óigame, tú como que estás estancado en tu iglesia y Dios lo que está en tu iglesia formándote. Conozco un pastor amigo en Estados Unidos que es presbítero de un concilio. Me dijo, esta es la primera iglesia que yo pastoreo y salí luego de 15 años o 20 años de estar sentado en mi iglesia. Y si me sigo recordando de experiencias que he hablado con hombres de Dios, pero lamentablemente esas experiencias y esos testimonios de antaño no se parecen con los testimonios de hoy. ¿Y cómo tú llegaste aquí? No, es que yo llegué, es que tú sabes, llegué aquí, yo tenía una iglesia allá, y llegué aquí. Entonces usted escucha los testimonios hoy donde la gente se mueve por las trivialidades. No, yo estaba en esa iglesia, pero esa iglesia yo no crecía. Entonces la gente no son fieles a la obra de Dios. La gente lo que están buscando es un beneficio. La gente lo que están buscando es... y claro, yo creo en la participación activa, pero a veces la fidelidad a la obra de Dios, que la gente no entiende, es que con la mera presencia de usted en un culto, usted está respaldando esa obra de Dios. Entonces, tenemos esta especie de locura, se puede llamar así, una locura de la gente moviéndose de aquí para allá, pastores dejando congregaciones, ovejas moviéndose y todo el mundo, cuando usted busca en la esencia cuál es el común denominador, todo el mundo está buscando un deseo de su propio corazón. Y es triste porque ese es el ejemplo que está viendo esta generación que está creciendo hoy en día. Que todo es por conveniencia. La gente no quiere sufrir el evangelio. La gente no quiere sufrir la sana doctrina. La gente se cree que lo que es de Dios es fácil, que llegar a tener... Entonces usted ve el fenómeno de personas que abren iglesias de la noche a la mañana, tienen músicos, tienen diáconos, tienen evangelistas, tienen juntas, tienen... Yo digo, ¿pero qué es esto, Señor? Abren el templo y tienen allí a como 300 personas, abren el templo, tienen como 50
fenómenos de iglesias que nunca hay un bautismo, que llevan 3, 4 años y no hay un bautismo en agua. Y hoy en día lo que hay es un desplazamiento, no hay un crecimiento real de la obra de Dios. Lo que hay es un desplazamiento de las personas moviéndose, intercambiando de iglesia. Y cuando ven una iglesia nueva, muchos de los problemáticos ven una iglesia nueva donde una oportunidad donde ellos puedan crecer ellos mismos. Y no hay nada malo en crecer, siempre y cuando uno quiera proyectar a Cristo y no a nosotros, y no sea un interés propio del que sea el ego hablando. Eso es lo que quiero decir. Y muchas veces esto es un fenómeno que está ocurriendo. Se abre una iglesia en la esquina, se abre, se llena, pero está llena porque dividieron otra iglesia, porque había un hombre disgustado, cogió un grupo, se fue a abrir la obra. Y todo lo que está pasando, hermano, como dice mi hermano Pastor Palmerio, no predican al aire libre, no hay ese. A mí me enseñaron, la obra se abre tocando puertas, evangelismo personal, y no hay algo más efectivo que el evangelismo de tú a tú personal. Pero ya ese es otro tema, tengo un compromiso ahora. Un abrazo para todos y espero que a alguien, aunque sea un pastor, le pueda servir de bendición estas palabras. No abandone lo que Dios te dio. No mires a nadie, no te compares con nadie. Pasa tu proceso, que lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Y en medio de ese proceso aprende, porque Dios te quiere moldear. La paciencia, las cosas vienen en el tiempo de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Ajá, ya Claudio dice que no se pueden tocar puertas. Bueno, depende de los estados, ¿verdad? Está complicado. Claudio, no he contestado porque he estado bien ocupado, mi hijo, demasiado ocupado. Ahora mismo salgo a un compromiso, ahorita tengo otro y por la noche tengo otro. Pero ahí estamos. Así que un abrazo para todos, que la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Siga hacia adelante, hermano, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Dios me le bendiga mucho, hacia adelante en eso.